Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Oremos. Padre bueno, gracias le damos por la vida que nos ofrece. Gracias le damos por la oportunidad que nos da de iniciar esta semana, continuar, Señor, confiando en sus promesas, en su fidelidad. Suplicamos que usted siga guardando nuestros corazones y pensamientos, que guarde nuestra familia, que guarde su pueblo, Señor, siempre en la santidad de vida, y perdone también, Señor, toda falta que cometemos. Tenga siempre misericordia de nosotros y síganos confirmando y guiando con su Espíritu Divino para todo lo que es bueno y lo que es agradable ante sus ojos, Padre. Rogamos, pues, también que nuestro corazón esté dispuesto a su palabra y ella nos instruya, como siempre lo ha hecho, mi Señor. Pues todo se lo estamos rogando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos, mis hermanos, meditando en la primera carta del apóstol San Pedro. El día de ayer estuvimos viendo las razones por las cuales un creyente debe vivir en santidad. Hoy iniciamos otra sección del capítulo 1, versos 22, hasta el capítulo 2, verso 3. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 1, 22 hasta el capítulo 2, verso 3. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Una vez más, meditando en la palabra de nuestro Dios y en esta primera carta del apóstol San Pedro, encontramos que se nos revela que nosotros somos el pueblo de la palabra. Un pueblo que tiene una revelación que guía su vida, y esa es la santa palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios entonces se convierte en el instrumento que nuestro Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos en la vida de cada uno de sus hijos. Recordemos que en el versículo 13, el apóstol San Pedro mandó a sus lectores que prepararan su entendimiento, porque uno de los desafíos más grandes para la mente humana es escuchar y entender lo que el Señor nos dice a través de su palabra. En este pasaje, junto con las exhortaciones, el apóstol explica el papel que tiene diciéndonos lo que es necesario para que el cristiano inicie su vida espiritual y se alimente. No en vano nuestro Señor Jesucristo repitió tantas veces: el que tenga oído para oír, oiga. Porque en verdad, mis hermanos, algo que se presenta como un desafío para nuestra fe en estos tiempos es entender todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra, ya que muchas veces entendemos más lo que está afín a nuestras ideas, a nuestros gustos o a nuestras propias necesidades, y no tanto a lo que dice la Escritura. Ustedes saben cuántos movimientos nuevos han surgido el día de hoy, y hasta una Biblia ya existe exclusivamente para los homosexuales, con el título «Solo un Cristo homosexual puede salvar al mundo». Bueno, hermanos, eso no nos debe espantar, porque van a seguir surgiendo nuevos grupos y cada uno va a estar buscando, bajo la perspectiva de un mundo que se rige por valores como el liberalismo, el existencialismo, el hedonismo y la estética,
Evidentemente que la gente va a estar buscando lo que le gusta, lo que le da placer, con lo que se siente cómodo. Y como ese es el tipo de pensamiento de la generación posmoderna, y muchos de nuestros hijos viven ya con esos valores, ni siquiera lograrán discernir o entender lo que la palabra de Dios les está diciendo y acomodarán la escritura a sus propios gustos, a sus propios deseos y placeres. Por eso se vuelve hoy más que nunca un desafío para la mente humana escuchar y entender lo que el Señor nos dice a través de su palabra. En el capítulo anterior mencionamos que se encontraban tres responsabilidades principales. En el verso 13, esperad. En el de los versos 14 al 16, sed santos. Y de los versos 17 al 21, conducíos en temor. Hay tres imperativos que son las responsabilidades principales de todo creyente. Esperad, sed santos y conducíos en temor. La lista de mandatos sigue en este pasaje donde veremos dos imperativos más. De los versos 22 al 25 aparece amaos unos a otros. Y del capítulo 2, versos 1 al 3, el imperativo es desead. Y desear, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada, refiriéndose a la palabra de nuestro Dios. Como hizo el apóstol Pedro en el pasaje anterior, con cada mandato incluye enseñanzas para aclarar el significado del deber que tenemos como cristianos. Además, sus enseñanzas tienen por objetivo motivarnos e impulsarnos a la obediencia. Comencemos con este primer llamado al amor fraternal que encontramos en los versos 1, 22 al 25. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que por medio del amor que se tuvieran, entonces el mundo llegaría a conocer que serían ellos verdaderamente sus discípulos. Esto está narrado en San Juan 13, 34 al 35. Entre los hermanos en Cristo es la tarjeta de presentación o etiqueta que los identifica como tales. Si no hay amor entre nosotros, aunque nosotros nos llamemos cristianos, la gente no podrá identificarnos como cristianos, porque así lo dijo nuestro Señor. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y yo creo que este es un asunto muy delicado, hermanos, que debemos meditar y reflexionar en estos tiempos. A veces la gente se queda más con testimonios contrarios al amor. A veces son chismes, pleitos, divisiones, malos entendidos y muchas otras cosas que han llevado a iglesias a dar un mal testimonio a la sociedad. Puede ser que una iglesia se divida y no solo se haya quedado en un asunto interno eclesiástico, sino que a veces hay hasta demandas y situaciones que al final solo sirven para denigrar el nombre de Cristo. Por eso debemos tener cuidado con estos imperativos que se nos están ordenando en la santa palabra de nuestro Dios. Hoy el imperativo que meditamos es el amarnos unos a otros. Escribiendo a los que sufrían en medio de una sociedad hostil, el apóstol les recuerda que han de exhibir afecto fraternal. La tensión que viene al experimentar la oposición del mundo puede unir a los cristianos o puede distanciarlos. El amor
se necesita para que se apoyen y se animen unos a otros en las circunstancias difíciles. Mis hermanos, en verdad, ahora que empieza un tiempo difícil socialmente hablando para la iglesia y para los padres cristianos, porque hay leyes que se están aprobando que serán en persecución o detrimento de la libertad y los derechos de los padres. Debemos tener presentes, hermanos, que habrá persecución. Ya otros creyentes, hermanos en la fe, lo están sufriendo en otras partes del mundo. Y cuando haya persecución contra la iglesia tiene que unirse, y unirse expresándose amor unos a otros, pero también para amar aún a sus enemigos. Toda aquella iglesia que haga lo contrario, hermanos, si odia a las personas que le acusan, que le difaman, que lo quieren meter a la cárcel, si el creyente llegase a manifestar algún odio y resentimiento hacia ellos, eso sería contrario al Evangelio de Jesucristo. Aun cuando hubiese acusaciones, difamaciones contra los creyentes, la iglesia tiene que seguir mostrando amor, porque esa es la carta de presentación, como dijimos, de cada uno de aquellos que son hijos de Dios. No solo se trata entonces de mostrar amor unos a otros en cuanto iglesia, en cuanto familia de la fe, sino también el desafío de amar aún a aquellos que nos persiguen, aquellos que nos difaman o que quieren destruirnos. Entonces es un llamado, en primer lugar, hacia adentro y hacia afuera. El amor entre los creyentes en circunstancias difíciles les ayuda a pasar la prueba, pero también el creyente está llamado a amar a los que le persiguen. Una manera de predicar la realidad y el poder del Evangelio es manifestar afecto, armonía y apoyo mutuo entre los hermanos. Una comunidad de humanos que muestra amor es un milagro divino y por fuerza atrae a otros para que reciban a Cristo. Toda persona desea ser parte de un grupo donde se siente y se experimenta el amor de Dios. El amor brota de la persona redimida. Según el verso 22 donde estamos leyendo, dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23, siendo renacidos no de la simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro recuerda a sus lectores que solo la persona que ha experimentado la purificación de Dios en su vida puede amar a los demás en la forma que se describe aquí. Obediencia a la verdad en primer lugar. Aquí se hace referencia al acto de creer en el mensaje de la salvación. Creer en Cristo es obedecer el llamado de Dios que nos ha llegado a través del Evangelio. Asimismo, significa ya no tratar de huir del Señor y dejar de ser independientes y rebeldes. Es aprender a depender de nuestro Señor. Cuando creemos en Él, nuestro Salvador perdona nuestros pecados y nos da una nueva naturaleza. Por eso deseamos amar a los demás, porque pertenecemos a una nueva familia. Sin este nuevo nacimiento, hermanos, amar a los demás nos resultaría imposible. Es en el nuevo nacimiento que llegamos a tener nuevos parientes, por decirlo de alguna manera, que son los otros cristianos, miembros de la familia de la fe. El amor fraternal es el que muestran los hermanos debido a que tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, en una familia tienen los mismos padres, comparten la misma casa y tienen las mismas características e intereses familiares. En el caso de nosotros, en lo espiritual sucede algo parecido. Poseemos la misma naturaleza y al Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Hemos de compartir los mismos propósitos y la misma conducta que Dios manda. Eso nos obliga a amarnos mutuamente. 1 Juan 4:20 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Mis hermanos, aquí nos queda esta advertencia, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo, porque esa es la carta de presentación de los creyentes, y amar aún a nuestros enemigos. Estemos alertas en estos tiempos, porque cada vez surgirán nuevos grupos y nuevas cosas que estarán desafiándonos a ser fieles a la palabra, pero también a amar a nuestros hermanos, a unirnos en los tiempos de tribulación y amar aún a nuestros enemigos. Dios les bendiga, mis hermanos amados, que estas meditaciones estén enriqueciendo nuestra fe, pero también preparándonos para enfrentar los tiempos de dificultad.